el sensacionalismo? Hoy en día todos conocemos los famosos premios Pulitzer. Sin embargo, muy pocos conocen el personaje que hay detrás de este gran apellido y el impacto que causó en el periodismo. El joven Joseph Pulitzer nació en 1847. A sus 17 años emigró a Estados Unidos y fue víctima de una estafa. Un periódico le pidió que escribiera aquella mala anécdota y Pulitzer aceptó, a lo que el director del periódico quedó maravillado y automáticamente lo contrató. Años después, su principal rival de Pulitzer fue William Hearst. Ambos hombres rivalizaron durante muchos años para ver quién publicaba los contenidos y las historias más sorprendentes. El objetivo de ambos personajes era producir sensación, emoción o impresión contando historias sentimentales y alterando con titulares engañosos. Ante esta falta de ética profesional, hoy en día se conoce como prensa amarilla. Hace un momento mencioné que ante este periodismo de aquellos años carecía de ética. Entonces, ¿cómo relacionamos el sensacionalismo con la ética? Pues un principio ético del periodismo es el respeto a la verdad. Los medios de comunicación sensacionalistas se caracterizan por difundir información polémica, chocante o que llama mucho la atención, a menudo de escasa trascendencia, pero que despierta gran interés en el público. Es común que en los medios de comunicación sensacionalistas se tienda a ver una repetida información dudosa, falsa o dañina, dañando la ética profesional del periodismo. Hola, mi nombre es Oliver González, soy licenciado en Comunicación Social Mención Periodismo, graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Y obviamente eso tiene importancia en la sociedad porque a través de los medios de comunicación las personas pueden tomar decisiones. Es decir, los medios de comunicación constituyen una matriz de información y de opinión para que las personas tomen sus decisiones a lo largo de su vida. Es decir, si hay un gobierno que está teniendo problemas económicos, la persona puede decidir hacer algo con su economía, ¿no? En este caso. Pero cuando hablamos de sensacionalismo, se exagera lo que está pasando en la realidad y eso tiende un poco a que la sociedad pues, se alarme y tome esas decisiones precipitadamente. Las consecuencias son resultados y efectos inevitables derivados de hechos y circunstancias. Entre las principales consecuencias del sensacionalismo está la distorsión de la realidad, pues al incluir elementos de exageración en la expresión de una información, se distorsiona el contenido de sí mismo. Esto se traduce en una noticia engañosa o con falta de credibilidad, capaz de inducir ideas confusas en el usuario y de este modo la adopción de posturas equivocadas frente a situaciones o personas. En los contextos en los cuales se hace uso del sensacionalismo para resaltar aspectos de violencia de manera compulsiva, el periodismo es capaz de generar sentimientos de angustia e incertidumbre, tornando así a los sujetos en seres más vulnerables frente a determinadas amenazas. Inclusive se habla del síndrome de fatiga informativa, pues como bien lo explica el doctor Edward Stevie, este síndrome expone los efectos nocivos que tienen las personas frente a la sobreexposición de información y más aún si estas no son tratadas adecuadamente, teniendo como resultado la toma de malas decisiones. Los medios de comunicación de carácter sensacionalista tienen un compromiso con la manera en la cual los ciudadanos se mantienen informados. Estos se caracterizan por difundir información polémica, chocante o que llame mucho la atención de los usuarios. A menudo de escasa trascendencia, pero que despierta gran interés entre el público en perjuicio de otros asuntos que se consideran sumamente importantes que los antes mencionados. Sin embargo, no hay que olvidar que es una responsabilidad compartida entre el tipo de la información que presentan los medios a comparación de cómo un individuo suele consumir información. Partiendo de esta afirmación, es importante estudiar cómo es que se están informando las empresas mediáticas de América Latina y si están cayendo en lo que comúnmente se denomina sensacionalismo. Partamos primero por lo que se refiere al sensacionalismo. Según la RAE, el sensacionalismo es la tendencia a producir emociones o impresiones acerca de noticias recientes, de sucesos que puedan haber ocurrido. Bueno, es que depende de la noticia.
Y hay ciertos medios que también tienen segmentos, ¿no? Sectores a los que va dirigido. No es que he visto sensacionalismo, solamente que algunas noticias llaman más la atención que otras, en este caso, a cierto sector de la población. Por ejemplo, y no te voy muy lejos, el tema de los venezolanos. Cada vez que hay un venezolano que ha hecho una atrocidad, no es que se genera un sensacionalismo, sino es que se enfocan en eso para tratar también de tapar otros temas, qué sé yo, políticos, económicos, y le dan más importancia al tema de sucesos o policial que se esté tratando en ese momento. En el caso de los medios impresos, esto se imita la fórmula de la televisión, estableciendo un vínculo sentimental con el que entrega la información y el espectador, dando prioridad al valor de la imagen, de los gestos mediáticos, del impacto del discurso más que el discurso mismo. No solo ha habido un movimiento hacia nuevos temas, sino que hay un cambio paralelo hacia los nuevos estilos de entregar la información. Uno de ellos es el estilo informativo humanista, un tratamiento de situaciones complejas enfocadas en el plano individual, en el rostro humano. Los doctores de la información determinan que el interés humano de una noticia es el mismo ser humano, resultando eficaz la noticia. Las nobles metas de exactitud, objetividad, comprensión, coherencia, claridad e independencia de la información se han ido perdiendo con el paso del tiempo y el balance periodístico se inclina más a lo emocional, personalizado y no hacia la documentación de las circunstancias objetivas. En vez de enfatizar el análisis y explicación, se enfoca más en lo sentimental y en la acción. En el enfoque psicológico, los medios de comunicación se han convertido en nuestra única ventana del mundo en un periodo de gran incertidumbre y soledad, justo cuando más vulnerables y psicológicamente hemos estado. Los medios de noticias han alcanzado un récord de audiencia. A los medios de comunicación tradicionales se han sumado como blogs, redes sociales, podcasts, que siempre están disponibles y han terminado por sumirnos en noticias desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El problema es que nos conduce a consumir más noticias cuando son contradictorias o sensacionalistas. En vez de aclararnos, nos sumen aún más en la confusión. De hecho, se comprobó que las personas más preocupadas por las consecuencias de los eventos suelen consumir más noticias durante el periodo previo a que ocurra, lo cual se revierte en un peor desempeño psicológico cuando el problema finalmente se materializa. Es decir, consumir más noticias no suele prepararnos mejor para los problemas que se pueden avecinar. Esto, por supuesto, no significa que debamos estar desinformados, pero quizás deberíamos acercarnos a las noticias con una actitud más cauta y crítica. El rol de periodista destaca más aún en este tiempo, donde los medios masivos y digitales representan una herramienta de doble filo para el ejercicio profesional. Por ello, reside la necesidad de formación de comunicadores que oferten un trabajo basado en una ética profesional, que responda a las necesidades reales de una población. El periodista de este tiempo y de futuro debe centrarse en transmitir información transparente y lejos de solo generar audiencia y publicidad. La razón de ser del periodismo debe de prevalecer y transmitirse a los potenciales comunicadores como un objetivo que está en beneficio del bienestar social. Yo creo que no, todos en algún momento caen en eso, aunque sean en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, hay medios como El Comercio que sus titulares no son tan amarillistas o tan sensacionalistas, pero sí tocan esos temas, ¿no? Tal vez no con la importancia como el Trome, por ejemplo, que como te dije anteriormente son periódicos que van destinados a otro sector de la sociedad, pero sí tocan los temas. Entonces quizás en cierta medida son por los temas, pero no tanto por los grandes titulares y eso, más que todo.